Hola, queridísimos amigos. Se avecinan más desafíos mundiales, pero no sabemos lo que va a pasar, ni cuándo caerá la breva. Solo podemos buscar signos, interpretar señales y resumir opiniones diferentes, en lo que se está volviendo una gimnasia mental muy cansina. Esta guerra me está dando mucha guerra. Habrá un final de los tiempos con un cielo nuevo y una tierra nueva, pero no sabemos el día ni la hora. Artículo de opinión. Cuidado con los idus de marzo. Son días de buenos augurios. Se extienden del 15 al 25 de marzo. Fecha límite para saldar las deudas. Días de buena suerte con mala reputación. El amor será el ganador, pero tardará tiempo. Económicamente estamos en una montaña rusa. Se avecinan más desafíos económicos mundiales. Lo que sucede a continuación es una incógnita. Fracasa la negociación de alto el fuego en Ucrania. Detienen a miles de rusos por protestar contra la guerra. Rusia y China acaban de crear su nuevo orden mundial. La crisis de Ucrania impacta en el precio de los alimentos. La Asamblea General de la ONU se dispone a aislar a Rusia. Rusia sube sus tipos de interés al 20% para frenar la inflación. Turquía cierra sus estrechos para el paso de buques de guerra. Si Rusia, China e Irán cortaran el petróleo, se generaría un caos. La prohibición del SWIFT aumenta el riesgo de corridas bancarias. La expulsión del SWIFT beneficia a China y perjudica a Occidente. La Unión Europea conectará urgentemente su red eléctrica con la de Ucrania. Rusia cierra su espacio aéreo para España, Alemania, Italia y Francia. España se postula como puerta de entrada del gas a Europa ante la crisis. Comenzamos. Cuidado con los idus de marzo, cuando se deben liquidar todas las deudas. Para los romanos, los idus de marzo significaban el día 15 del mes, y en realidad era la fecha límite para saldar sus deudas. Se consideró que los idus de marzo eran la última fecha en la que debían saldarse las deudas. También era una época de celebraciones, tanto religiosas como de ver pasar el año viejo y entrar el año nuevo romano. Según el antiguo calendario romano, los idus de marzo eran unas fechas especiales que caían siempre el 15 del mes de marzo, llamado Martius en la antigua Roma, y se consideraban días muy auspiciosos cuya influencia se extendía hasta el día 25 de este mes. Sin embargo, la gente suele temerles por el asesinato de César. Para los romanos, los idus de marzo significaban el día 15 del mes y en realidad era la fecha límite para saldar sus deudas. Para muchas de las pequeñas empresas, un poco después de los idus, más específicamente el 20 de marzo, es una fecha inminente de vencimiento de las facturas mensuales, y durante algún tiempo en que los nudos en el estómago no tienen reparos en recordarte tus brutales realidades financieras. Económicamente estamos en una montaña rusa. Algunas partes de nuestra economía se están volviendo locas. Otras partes son perezosas y necesitan un desfibrilador. Estamos en una recuperación en forma de K. El desempleo está en el 3,2%. La inflación está en el 5,9%. Los precios están subiendo en todos los ámbitos, pero los salarios no se mantienen al día. $100 o euros en el supermercado no dan para mucho en estos días. Tradición. Los idus de marzo en el calendario romano correspondían a los días 15 del mes de Martius. Los idus eran días de buenos augurios que tenían lugar los días 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y los días 13 del resto de los meses del año. Aunque Martius, mes consagrado al dios Marte, era el tercer mes del calendario juliano en el
calendario romano más antiguo, era el primer mes del año. Los días de fiesta observados por los romanos desde el primero de los idus reflejan su origen como celebraciones de Año Nuevo. Los idus de marzo en los calendarios más antiguos habrían sido los días correspondientes a la primera luna llena del Año Nuevo. Estos idus de marzo eran los más famosos de todos, por estar marcados por varias observancias religiosas y por haberse producido en esa fecha el asesinato de Julio César en el 44 a.C., considerado un punto de inflexión en la historia de la antigua Roma, marcando la transición del periodo histórico conocido como República Romana al Imperio Romano. Según el escritor griego Plutarco, César habría sido advertido del peligro, pero había desestimado la advertencia. Lo que es más extraordinario aún es que un vidente le había advertido del grave peligro que le amenazaba en los idus de marzo. Y ese día, cuando iba al Senado, Julio César encontró al vidente y riendo le dijo: «Los idus de marzo ya han llegado». A lo que el vidente contestó compasivamente: «Sí, pero aún no han acabado». ¿Cómo lo clavó? Aunque el calendario romano fue sustituido por los días de la semana modernos alrededor del siglo III, los idus se siguieron usando coloquialmente como referencia durante los siglos siguientes. Shakespeare, en su obra Julio César, en 1599, los citaba al escribir la famosa frase: «Cuídate de los idus de marzo». Noticias del reseteo. Se avecina un gran crack: el colapso de los mercados. Segundo, los expertos advierten que la Fed no detendrá el desplome del mercado de valores. Tercero, el martes 22 de febrero se exigió a todos los bancos que cumplan con las normas de Basilea III. Cuarto, el sistema SWIFT se apagaría permanentemente en marzo de 2022. Quinto, los bancos rusos formarían parte del nuevo sistema financiero mundial respaldado por oro y activos. Sexto, millones de personas ya están sacando su dinero de los mercados bursátiles en todo el mundo. Séptimo, las sanciones crearon una onda expansiva en los sistemas bancarios. Octavo, Binance, el mayor criptointercambio del mundo, se niega a bloquear cuentas rusas. Noveno, Daniel Stulin habla de quiebra mundial y reinicio en su último libro, Proyectos Mundiales en Guerra 2045. Décimo, Benjamin Fulford dice que la humanidad se está liberando. En Asia se llegó a un acuerdo para unificar Taiwán y China y formar una alianza amistosa con Japón, una Corea unificada y la ASEAN, dicen fuentes de la familia del dragón. Cuando termine todo esto, habrá un jubileo, paz mundial y el comienzo de una nueva era dorada, según prometen fuentes de la coalición. Ucrania. Primero, Rusia toma el control de la planta nuclear Zaporizhzhia, clave de Ucrania. Segundo, la Asamblea General de la ONU se dispone a aislar a Rusia. La Asamblea, de 193 miembros, comenzó el lunes a reunirse sobre la crisis en Ucrania antes de una votación esta semana para aislar a Rusia. Tercero, Rusia cierra su espacio aéreo para España, Alemania, Italia y Francia, y decenas de países. España. España propone cerrar sus puertos a los oligarcas rusos, según el ministro de Exteriores. Segundo, España enviará más tropas a la frontera con Rusia. Tercero, la inflación se dispara en España hasta el 7,4% en febrero, su nivel más alto en 33 años. Cuarto, el precio del gas en Europa sube un 35%. Quinto, España se postula como puerta de entrada del gas a Europa. Reacciones. Primero, Turquía cierra sus estrechos para el paso de buques de guerra. Segundo, unas 250.000 personas se manifiestan en Colonia
por la paz en Ucrania. Tercero, detienen a miles de rusos por protestar contra la guerra. Cuarto, las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania terminan sin acuerdo. Mercados. Primero, al excluir a Rusia del SWIFT, Occidente perdería su supremacía financiera ante China. Segundo, la expulsión de bancos rusos del SWIFT dispara las acciones del análogo chino del sistema de pagos interbancarios. Los medios temen que las sanciones solo fortalezcan la alianza entre Rusia y China, poniendo en peligro al dólar como moneda de reserva internacional. Tercero, sube el dólar. El dólar se disparó mientras que el rublo se desplomó a un mínimo histórico. Cuarto, la caída del rublo hace que los rusos se apresuren a retirar su efectivo de los bancos. Quinto, el petróleo Brent sube un 6%. El crudo Brent superó los $104 el barril después de que las naciones occidentales aplicaran más sanciones para aislar a Rusia. Sexto, el oro marca su mejor mes desde mayo. El precio del oro subió más de un 1% el lunes y se encaminaba a su mejor alza mensual en 9 años. Séptimo, el Banco de Rusia sube del 9,5% al 20% los tipos de interés para frenar la inflación esperada por las sanciones. Ciberataques. Primero, la rápida exclusión de Rusia podría estimular los ataques cibernéticos. Segundo, la gente puede quedar cegada por los ataques cibernéticos del siglo cuando se bloqueen las cadenas de suministro mundiales. Tercero, la crisis de Ucrania impacta en el precio de los alimentos en Europa. La crisis amenaza con una estrepitosa subida de precios para los consumidores europeos. En las panaderías aumenta la ansiedad de los profesionales, ya que en los últimos 6 meses el coste de todas las materias primas se ha disparado del 20 al 70%. Cuarto, la situación en Ucrania generará una hiperinflación de productos energéticos y de alimentos, dado que el país es una potencia agrícola con la mejor tierra fértil del mundo, con un comercio amplio con China, cuya producción se vincula al uso del gas natural. Quinto, un ciberataque a la OTAN podría desencadenar su cláusula de defensa colectiva. Europa. Primero, Ucrania presenta una oferta formal de ingreso en la Unión Europea. Segundo, más de 3.000 refugiados llegan en ferry a Rumanía desde Ucrania. Tercero, la Unión Europea concederá protección temporal a los ucranianos que huyan de la guerra. Cuarto, la Unión Europea conectará urgentemente su red eléctrica con la de Ucrania. Quinto, la industria europea se enfrenta a decisiones de reducción o cierre por problemas energéticos. Sexto, los saqueadores serán fusilados en el acto, advierten los alcaldes ucranianos. Séptimo, en 2020 y 2021 se aprobó en la ONU una resolución que condena al nazismo, al neonazismo y al fascismo en todas sus formas. Estados Unidos y Ucrania votaron en contra. Casi toda Europa se abstuvo. La ONU guardó silencio. Octavo, un diputado ucraniano declara públicamente que está luchando por el nuevo orden mundial. Estados Unidos. Primero, la policía vuelve a colocar la valla alrededor del Capitolio, antes del discurso de Biden. Segundo, Trump apela el fallo que le exige testificar en una investigación de Nueva York. Tercero, el alcalde de Nueva York elimina las mascarillas en las escuelas. Cuarto, se filtraron documentos confidenciales del Pentágono que revelan que han estado operando laboratorios biológicos de alto secreto en Ucrania. Quinto, el 26 de febrero,
la embajada estadounidense en Kiev se apresuró a eliminar de su sitio web todos los documentos sobre 11 laboratorios biológicos financiados por el Pentágono. La buena noticia es que todavía están archivados en otra parte. Sexto. Llega el viento solar. La Tierra está dentro de una corriente de viento solar que fluye desde un grupo de agujeros vagamente organizados en la atmósfera del Sol. No se esperan tormentas geomagnéticas en este momento. Opiniones. Opinión de Stefan. Ucrania es el primer paso importante que ha dado la coalición hacia el mundo exterior. Algunos saben por qué tenía que ser Ucrania, muchos lo sospechan y aún más están a oscuras o no pueden imaginarlo. Mi estómago también se revuelve solo tratando de comprender las cosas malas que deben haber sucedido allí. Segundo, opinión de la nave espacial Tierra. Todo tiene un significado. No son sutiles. Lo ocultan todo a simple vista y se ríen de las masas por estar de acuerdo con todo de buena gana y sin cuestionar nada. Por supuesto que hay un plan. Y el movimiento de la letra redonda es una operación altamente coordinada que lleva mucho tiempo en desarrollo. Tercero, opinión de Puffness. Tenemos muchas ganas de ver los cambios radicales que todos ustedes merecen en su vida. Todavía hay numerosos eventos por delante que tendrán que ser capeados antes de que se desarrolle mucho que los ayude a ver el futuro que desean disfrutar. Hay quienes están atados a la muerte para hacer a muchos la vida insoportable y por lo tanto dificultar la decisión de cruzar el puente entre dimensiones. El amor es el ganador, pero tardará tiempo. Pasa el rato en paz y felicidad, encuentra tu equilibrio y armonía y desentierra los pensamientos temibles. Define ese miedo y cámbialo a la fe, con una visión en tu mente y corazón a la que puedas adherirte fácilmente. Cuarto, impacto de prohibir el SWIFT en Rusia según Daniel Lacalle. Para los bancos rusos, la prohibición del sistema SWIFT aumenta el riesgo de una retirada bancaria, ya que los ciudadanos temen la pérdida de sus depósitos y el colapso de las operaciones diarias, incluso si empiezan a utilizar otras alternativas. Esta medida pretende bloquear las opciones del Banco Central para evitar que se desplome aún más su moneda frente al dólar o al euro. En los últimos años, el Banco Central ruso ha ido reduciendo su exposición a los bonos del Tesoro y pasando de las reservas en dólares al euro y al yuan, así como al oro. El Banco de Rusia informa que solo el 22% de sus reservas internacionales son dólares, mientras que el oro es el 23%. Quinto, el teniente general Michael Flynn declaró lo siguiente, entre comillas: con el precio del petróleo superando los $100 por barril, el mercado de valores abriendo con grandes pérdidas, se avecinan más desafíos económicos mundiales, el potencial real de pérdida significativa de vidas y la comunidad internacional en completo desorden, con débiles intentos de condenar lo que era totalmente inevitable. Nos enfrentamos al inicio de otro periodo muy grave e histórico de tensión entre ideologías en competencia. Seguimos, entre comillas. Hay fallos en ambos lados, así como graves violaciones de acuerdos anteriores debido a la incompetencia, la arrogancia y la ignorancia que nos llevaron a este punto, escribe Flynn. Hay consecuencias reales de la guerra y por ahora debemos rezar para que puedan sobrevivir los afectados sin capacidad de decidir su destino a este periodo extraordinario de la historia, que se desarrolla en el escenario mundial. Lo que sucederá a continuación es una incógnita, pero Rusia y China acaban de establecer un nuevo marcador del orden mundial. Sexto, se repite la historia por Thomas Anderson. Ucrania comenzó a existir después de la caída de la Unión Soviética. Fue un país ruso, área rusa y gobierno ruso mucho antes de eso. Tras la caída de la Unión Soviética se creó Ucrania sin registrar sus fronteras legalmente.
Cuando se cerró con una presa la parte oriental de Ucrania llena de rusos, la población se quedó sin trabajo y oprimida por un gobierno enemigo de los rusos. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.